Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Blanca y el día de hoy me van a acompañar a hacer el bullet journal para el mes de agosto. Para este año me dieron muchas ganas de hacer la temática de la canción de Taylor Swift, August, y encontré en Pinterest esta imagen. Traté de hacerla lo más parecido posible, pero con algunos tonos distintos para variar un poquito. Y me gustó mucho cómo quedó. Hace poquito encontré estos sellos en una tienda de ropa porque al parecer en todas las tiendas está de moda poner cosas de papelería, lo cual me encanta. No me pude resistir porque hace mucho tiempo quería probar con sellos. Hace mucho que no hacía un calendario tan grande, siempre hacía uno que cupiera en una sola hoja, pero esta vez decidí dividirlo en dos. Muchas veces siento que no los lleno, pero es porque no me pongo proyectos ni objetivos tan seguido, lo cual es algo que quiero cambiar. Entonces, pues vamos a ver qué tal. En la primera página puse los 3 primeros días de la semana y en la siguiente los últimos 4, dejando un espacio para las tareas del mes y los objetivos principales. No es necesario hacer gran cosa para que quede bonito tu bullet journal. En realidad no tendrías que ponerle nada si no quieres, pero con un poco de color y cintas o stickers por todas partes hace una diferencia muy grande. La combinación de estas dos cintas, la café con florecitas y la dorada, es mi favorita y ya se me va a acabar. No sé qué voy a hacer cuando eso ocurra porque ya no he encontrado esas en específico. Llevo como un año o dos que use los mismos tonos en todas las agendas y diarios de libros y de lo que sea, y no me he aburrido, la verdad. En la misma tienda donde conseguí los sellos encontré estos marcatextos o resaltadores en color pastel que estaba buscando por todas partes y me encantaron, están muy bonitos. Los utilicé para hacer un código de color para todas las áreas de mi vida que quiera organizar y tenerlo de una forma más visual. La cinta que está a la izquierda en la orilla de la página la iba a utilizar como un identificador o un separador, pero al final la cambié, al rato se los enseño. Por último puse una frase de la canción de Taylor Swift en ese espacio que quedaba. Una de mis páginas favoritas es el de memorias o recuerdos, y esta es una versión fusionada con el registro de estado de ánimo que vi en esta imagen, y es una gran forma de identificar mis emociones día a día como un diario, y también de registrar los mejores momentos o momentos más destacados del día, de preferencia positivos, pero también podrían ser cualquier otro tipo. El chiste es identificarlos y registrarlos para no ignorarlo, porque a veces siento que los días pasan y no recuerdo nada. Esta es otra de mis páginas favoritas para el bullet journal, pero también es una con la que tengo una relación un poco extraña porque sé que es importante tener hábitos y hacer un registro de ellos te ayuda a identificar en qué estás fallando y en qué no, pero a veces es muy desalentador ver que tus hábitos están yendo en picada o que no estás siendo tan constante, y en realidad debería motivar, pero creo que es solo una perspectiva ante las cosas, depende de cada uno. A veces pongo hábitos muy básicos como lavarse los dientes en la mañana y en la noche porque cuando no me siento tan bien hasta eso es difícil, y querer anotarlo en el bullet journal me hace recordar que tengo que hacer esos hábitos. En la parte de abajo hago una gráfica para registrar las horas que paso leyendo o en el celular, y en esta ocasión quise agregar el estudio porque uno de mis objetivos del mes es estudiar coreano de nuevo, y espero que esta vez de forma definitiva, y así poder registrar cuántas horas dedico a eso. Otro de los elementos decorativos que más utilizo es el papel craft, que reciclo de cualquier bolsa de papel o empaque que me encuentre con este material y le da un toque muy especial. Se me perdieron los clips en los que hacía estas dos páginas, pero básicamente son un registro de sueño y de pasos.
En la parte de arriba pongo las horas en las que podría irme a acostar, pero las líneas punteadas abarcan el margen en el que espero irme a dormir y espero despertar, que son 8 horas. Y en el registro de pasos, en la parte de arriba pongo del 1 al 8 los pasos que recorrería, o sea, el 1 serían 1000 y el 8 8000. El objetivo es 8, pero olvidé poner la línea punteada. Y para finalizar tenemos la vista semanal. Este mes quise hacerlo día por día con horarios. El mes pasado había probado con el método Alastair y me estaba gustando mucho, pero creo que debo tener más disciplina con las horas porque no tengo horarios y todas mis actividades dependen de mí y de mi tiempo y mi organización, y si yo no me pongo horas no hago nada. Entonces es la primera vez que intento hacer esto poniendo horarios. El recuadro de arriba es para los 2 objetivos del día y en la parte de abajo puse un pequeño cuadrito para alguna reflexión, un pensamiento, una nota sobre el día. Los resaltadores le dan el toque y en todos los recuadros que he hecho hasta ahora hice un sombreado con un color gris que le da dimensión. Al final puse un papel craft con un sticker de hojitas como en las otras páginas. Este es el cambio que les comentaba, quité la cinta que había puesto y puse este separador con un pedazo de cartón. No había hecho eso hasta ahora, así que le puse eso a los meses anteriores. Y así fue como quedó el resultado final. Espero que les haya gustado y sobre todo servido de ideas o inspiración. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Bye.